Hablar del cibernético es hablar sobre una de las máximas estrellas que ha tenido la caravana estelar AAA a lo largo de su historia. Y es que en 31 años no ha existido un rudo que se le iguale, siendo protagonista de muchos momentos importantes e impactantes, que hasta la fecha seguimos recordando. Esto al ser líder de agrupaciones como los Vipers, la secta cibernética o los Bizarros, los cuales tuvieron un gran peso en distintas rivalidades y épocas de la empresa, en la cual el también llamado Main Man de la lucha libre logró conquistar títulos como el Megacampeonato, el Campeonato Mundial de Tríos, el Campeonato de la IWC, el Super X Monster, además de ganar la Copa Antonio Peña en 2009 y el Rey de Reyes en 1999. Quizá le hizo falta ganar una lucha importante de apuesta en la 3 veces estelar, aunque sería parte de la que más trascendió al tener a los dos estandartes por excelencia de AAA como lo son él y La Parka. Sin embargo, a pesar de perder la máscara, terminaría llevando su carrera al siguiente nivel, pasando a ser toda una celebridad en el mundo del espectáculo, sin imaginar que aquel luchador que debutó un 29 de enero de 1995 en Salamanca, Guanajuato, se convertiría en una de las figuras más importantes dentro de la lucha libre mexicana durante toda la primera década de los 2000. Es por eso que en esta nueva recopilación de videos recordaremos algunos de los momentos más icónicos e importantes de su carrera. De esta manera llegaría la fecha, 20 de junio del 2004 en el mítico toreo de Cuatro Caminos, el lugar perfecto para ver el final de esta rivalidad que nos daría a conocer el rostro de uno de los protagonistas. La lucha estaba pactada para ser el evento estelar, así que la emoción del público tuvo que esperar hasta el final. Sin embargo, cuando el momento llegó, todos en el toreo explotaron de emoción. En primer lugar aparecía el ave de las tempestades, el campeón del bombeo de hierro, el líder de la Triple L, Cibernético, quien llegaba junto a un grupo de motociclistas en una entrada muy vistosa e imponente. Posteriormente aparecía La Parka ante la ovación del público, y cómo no, si era el gran favorito para llevarse la victoria, pero no contaba con que el cibernético ya lo estaba esperando, comenzando rápidamente las acciones y logrando un dominio total por varios minutos, donde realizó distintos ataques, hasta que La Parka pudo reaccionar atacando a Cibernético con unas patadas hacia afuera del ring, para posteriormente lanzarse un mortal hacia atrás, el cual impactó sobre Chessman, quien era el second elegido por la Triple L. Todo parecía indicar que La Parka tomaría un respiro después del acelerado inicio del combate, pero de la nada el cibernético le estrelló una lámpara en la frente que lo sacó de acción por unos instantes hasta que logró incorporarse, así que fue llevado de regreso al cuadrilátero, donde Cibernético intentó quitarle la máscara, además de impactarlo en la espalda con un sillazo. Para este punto de la lucha, La Parka ya sangraba de la frente. El dominio del cibernético era claro y sin respuesta, esto ya era una humillación y no se veía por dónde La Parka podría reaccionar. Realmente le estaban dando con todo, a tal grado de atacarlo con una maceta que se encontraba en la mesa de comentaristas. El público trataba de animar a La Parka, pero no había respuesta, así que Cibernético estaba cerca de llevarse una gran victoria. Pero cuando estaba recibiendo una llave, sin que nadie lo esperaba, le dio una patada en el rostro y comenzó a buscar su venganza, hasta que aparecieron los Vipers para rescatar a su líder, atacando tanto a La Parka como a su second, Televisa Deportes. Fue en ese momento cuando todo se descontroló, ya que llegaría el X-Team, Juventud Guerrera y Mr. Águila para llevarse a Televisa Deportes, mientras que en el cuadrilátero La Parka seguía sufriendo los ataques de la Triple L. Las cámaras se fueron al backstage y ahí veíamos cómo castigaban brutalmente al second de La Parka, a quien metían en una ambulancia para sacarlo del toreo. Fue ahí cuando apareció el licenciado Antonio Peña junto a los Vatos Locos, fieles integrantes del ejército AAA, para poner orden. Así que Antonio Peña impactó a uno de los motociclistas con un cartel de lámina, exigiéndole que siguiera la ambulancia que se estaba llevando a Televisa Deportes. Esto era emocionante, había mucho drama y nadie sabía en qué acabaría esta lucha. La ambulancia llegó a la calle, sin embargo en un acto heroico Antonio Peña logró alcanzarla y se le cruzó para que se detuviera.
Ahí pudimos ver que Piero era quien manejaba, por lo que recibió varios golpes del fundador de AAA, que además fue a la parte trasera de la ambulancia, abrió la puerta y de ahí salieron Abismo Negro y Tiffany, misma que recibió quemaduras en el rostro al tratar de intervenir. Pero eso no sería todo, ya que Abismo Negro también fue quemado, pero por el Picudo, que llegó al rescate de Antonio Peña. Esto era un caos, pero las emociones no paraban y Televisa Deportes era regresado al toreo, mientras en la transmisión se escuchaba cómo pedían apoyo para Tiffany, quien incluso gritaba del dolor por la quemadura en el rostro. Televisa Deportes regresaba al escenario y con las fuerzas que le quedaban fue a ayudar a la Parca, de quien ya no supimos nada hasta este momento. Aquí inició una batalla campal entre el ejército AAA y la Triple L. Veíamos a Octagón, a los Vatos Locos, a Gronda, todos ellos defendiendo una causa, buscando que el bien triunfara sobre el mal. La acción regresó al cuadrilátero y Cibernético continuaba sus ataques sobre una Parca que se encontraba ya muy desgastada tras todo lo que había recibido. Aplicó un puente olímpico buscando terminar la lucha, pero el conteo solo se quedaba en 2 palmadas. Afuera los Vatos Locos hacían su parte ahuyentando con fuego a los Vipers para que no volvieran a intervenir, pero sin esperarlo, la Parca encerró al Cibernético en un paquetito y el Tirantes contó: 1, 2, 3, la lucha por fin terminaba y la Parca no solo se llevaba la victoria, se quedaba con la máscara del Cibernético. El público estaba emocionado y aplaudiendo de pie. Este momento era impresionante. Todo el ejército AAA subió al cuadrilátero para felicitar a su compañero, que se quedaba con una de las máscaras más cotizadas del momento. Por otro lado, veíamos el enojo y la decepción de un hombre que tuvo la victoria en sus manos, pero que no supo cómo concretarla. Y le decía a la Parca que solo tuvo suerte, ya que él no recibió ni un rasguño. Además, le advertía que esto no había terminado. Fue así como aquel 20 de junio del 2004 conocíamos el rostro de Octavio López, el Cibernético, en lo que sin duda fue la lucha más épica en la historia de Triplemanía. Como dato importante, este segmento salió a la luz el 23 de diciembre del 2020 gracias a la página de Facebook Lucha Project, quien contactó a Rob Viper, uno de los más grandes coleccionistas de videos sobre lucha libre mexicana, mismo que gracias a su material nos pudo confirmar la existencia de lo sucedido aquella noche en el Panteón, ya que como tal no era una lucha, más bien era un segmento que sirvió como previa al enfrentamiento que tendrían Cibernético y el Vampiro en diciembre del 2005. Ahora sí, para comenzar, vayamos a los antecedentes. Y es que nos tenemos que remontar al año 2005, época en la que AAA apostó por una historia sobrenatural que tenía como protagonista al Cibernético y a su nueva agrupación, la Secta Cibernética, o también conocida como los Iluminados, quienes representaban a un culto pseudo religioso que estaba liderado por el main man de la lucha libre, el Cibernético, y que apareció por primera vez el 7 de noviembre en una función que se realizó en el Domo de la Feria de León, Guanajuato. Ahí conocimos a los integrantes de este culto, que eran el Cibernético, Chessman y Charlie Manson, además de los miembros de la Black Family, Cuervo, Oz y Escoria. Esta agrupación, como ya era costumbre, se fue rápidamente en contra del ejército AAA, pero más en específico en contra del Vampiro canadiense, quien hizo su regreso a la empresa el 3 de abril del 2005, comenzando una corta rivalidad en la que tuvimos este segmento que quedaría guardado por más de 10 años en la mente de algunos aficionados, llegando a ser considerado material perdido o leyenda urbana. Y es que ni la misma empresa volvió a recordar lo que fue este ya clásico momento que se desarrollaría dentro de un panteón, en algo muy peculiar y llamativo. Todo esto sería parte de uno de los programas de AAA, el cual tuvo sus grabaciones el 19 de noviembre en la Plaza de Toros de Apizaco, Tlaxcala. Mismo programa en el que Espíritu, quien era miembro de los Vatos Locos, se unía a la secta cibernética por invitación del líder, el Cibernético, dejando de esta manera a sus ex compañeros.
El segmento aparecería precisamente previo a ese momento y veíamos al cibernético llegar a un panteón en el cual se supone estaría el vampiro esperándolo. Sin embargo, se da cuenta de que el lugar está cerrado, por lo que le dice que es un cobarde al citarlo en un panteón cerrado. Pero de la nada, la puerta se abre y vemos a un cibernético algo asustado. Sin embargo, al final decide entrar. Aunque cuando lo hace, la puerta mágicamente se vuelve a cerrar. Así que comienza a caminar y a llamar al vampiro, quien de la nada aparece detrás de él entre las tumbas. Así que el cibernético continúa su recorrido, pero comienza a percatarse de que no está solo, sintiendo la presencia del vampiro que solo jugaba con su mente al aparecer y desaparecer en distintos lugares. Esto no le importaba al main man, ya que lo vuelve a llamar y le dice que la secta cibernética acabará con él. Pero sin esperarlo, detrás de un árbol aparece el vampiro, por lo que comienza a preguntarle el por qué está haciendo eso. ¿Acaso era un plan para espantarlo? Cerrando con la épica frase de "eres un maldito bromista". Para este punto, el vampiro no hacía ni decía nada, aunque el cibernético lo estuviera empujando. Pero cuando por fin respondió, le regresó la agresión con más fuerza y ambos iniciaron una toma de referee que fue ganada por el vampiro, quien le dijo que tendría a la secta a sus pies. Sin embargo, y sin esperarlo, aparecían Charlie Manson y Chessman para atacarlo. Lo lanzaron a un árbol y el cibernético lo impactó en diferentes ocasiones con una pala. Así que el plan del vampiro no había funcionado, ya que era sometido en su propio terreno por los integrantes de la secta que no lo dejaban ni ponerse de pie, por lo que el cibernético le diría que iba a acabar con él para que nunca regresara, enviándolo al otro mundo. Así que con un suplex, Charlie Manson y Chessman lo enviaron a un hoyo que se encontraba ahí en el cementerio, y el cibernético le lanzó una lápida sobre el cuerpo para posteriormente enterrarlo vivo, o al menos eso parecía, terminando de esta manera un segmento extraño pero muy llamativo que ya es parte de la historia de AAA. Las semanas siguientes nadie supo nada del vampiro, pero él y el cibernético estaban programados para luchar en una función que se realizaría en Chilpancingo Guerrero, esto en diciembre del 2005. La fecha llegó y en primer lugar aparecía el cibernético para decir lo siguiente: si piensan que el vampiro va a estar aquí, él está enterrado, yo acabé con él, los muertos no regresan del más allá, se quedan ahí para siempre. Pero de la nada comenzaba a sonar una música que parecía de película de terror, y ante la sorpresa del cibernético regresaba el vampiro, con un aspecto de ultratumba y muy imponente. Eso sin duda era muy interesante, ya que ligaron la historia con lo ocurrido en el panteón. En cuanto a la lucha, el vampiro sería quien más dominio tendría, y es que estaba claro, venía a buscar venganza, así que todo parecía indicar que saldría con el brazo en alto, pero al puro estilo de AAA llegaba la secta para acabar con él. Cada uno de los integrantes le aplicó un movimiento, por lo que el hijo del tirantes le iba a dar la victoria al vampiro vía descalificación, pero también sería atacado, ya que el cibernético le aplicó una garra, dejando esta lucha sin resultado. Así que el vampiro nunca pudo tener esa venganza que tanto quería. Y ya para cerrar la función, hacía acto de presencia el ejército AAA, tarde como siempre, con la Parca, el Zorro, Electroshock y el Intocable, quienes venían para ayudar a su compañero y hacerle frente a la secta, aunque el trabajo ya estaba hecho. El cibernético había logrado su misión y acababa por segunda ocasión con el vampiro. Esta sin duda fue una historia muy interesante y muy al estilo de la época, ya que eran los primeros años del 2000 donde solíamos ver este tipo de cosas. Si bien fue una rivalidad corta, nos entregó momentos muy entretenidos y peculiares como los que les acabo de mencionar, ya que tuvimos las primeras apariciones de la secta cibernética, la traición de espíritu a los vatos locos, una lucha donde el vampiro regresó del más allá para hacerle frente a sus rivales, y ese ahora inolvidable segmento en el panteón, que como lo mencioné al inicio del video estuvo perdido por más de 10 años, llegando a ser considerado una leyenda urbana de la lucha libre mexicana y convirtiéndose en la lucha perdida de AAA.
Es así como llegamos al 8 de diciembre del 2006 en el Centro de Convenciones de Ciudad Madero, Tamaulipas, lugar que pasaría a la historia gracias a esta interesante lucha que enfrentaba a dos verdaderos íconos de AAA, los cuales, estaba claro, se darían con todo para demostrar quién era el mejor. Sin embargo, previo a la lucha, en la transmisión se nos mostraba un segmento en el que Charlie Manson le entregaba un paquete al cibernético, el cual supuestamente venía de un aficionado. Dicho paquete contaba con un DVD, algo verdaderamente extraño, así que el cibernético procedió a reproducirlo en un dispositivo portátil para encontrarse con un video desde un estacionamiento donde Conan atacaba física y verbalmente a Estrellita, quien para esa época era la pareja del Main Man, mismo que enfureció al saber quién la había atacado, por lo que estaba claro, no se quedaría con los brazos cruzados. Pasando a las acciones de la lucha, en primer lugar veíamos la aparición del Mesías o Muerte Cibernética, como aún era llamado, junto a la secta y Conan, quien sería el referee de la lucha. Posteriormente hacía acto de presencia el dios de la lucha libre junto a Chessman ante una gran ovación, pues el cibernético se encontraba en quizá el momento más grande de su carrera. Además de que detrás de ellos veíamos al protagonista de este encuentro, el Ataúd, el cual era llevado por 4 encapuchados, así que todo estaba listo para el inicio de una de las luchas más recordadas que tiene la Caravana Estelar en su historia. La acción daba inicio y la secta se iba sobre el cibernético mientras el público les lanzaba todo tipo de cosas. Momento en el que Muerte Cibernética intentó sin éxito un ataque aéreo, ya que el cibernético logró quitarse, por lo que caía directamente sobre la secta. Así que el Main Man tenía que aprovechar el momento para comenzar su ataque, pero el Mesías lo fauleó para posteriormente darle un sillazo, mismo que fue impedido por Chessman gracias a una lanza. Aunque esto no ayudó en nada, ya que el líder de la Legión Extranjera también fauleó a Chessman. Para este punto veíamos cómo ambos intercambiaban golpes para desgastar al rival. Incluso el Mesías comenzaba a sangrar de la frente después de que el cibernético lo atacara. Pero el nacido en Bayamón, Puerto Rico, aprovechaba cada momento de distracción para poner las cosas a su favor, tanto que estuvo a punto de rendirlo con un candado al cuello. El público estaba vuelto loco y no dejaba de apoyar al cibernético. Era impresionante cómo coreaban su nombre, pero cuando Conan, haciendo uso de su autoridad, envió al integrante de los Hell Brothers Chessman a vestidores, el mismo público estalló de enojo y el área de ringside se llenó de basura, por lo que ahora el cibernético se quedaba completamente solo. La única ventaja que tenía era que el Mesías ya estaba escurriendo de sangre, así que eso a la larga lo iba a desgastar. Pero de momento continuaba el dominio de la lucha y se tomaba las cosas con calma. A continuación iba por una escalera y se la lanzaba a su ex compañero. Incluso Conan en un segundo impacto lo ayudó, así que no se veía por dónde el cibernético pudiera recuperarse, ya que era ataque tras ataque sin piedad y utilizando todo tipo de artefacto que el nuevo líder de la secta tenía a su alrededor. Aunque por un momento el cibernético sí logró contraatacar levantando al Mesías en el aire para que se estrellara en la escalera que se encontraba en uno de los esquineros. Y digo por un momento, ya que en menos de lo que esperábamos Conan lo distrajo para que recibiera un nuevo impacto en su cuerpo, no en una, sino en 2 ocasiones. Así que ahora el Main Man era bajado del cuadrilátero para recibir un fuerte ataque por parte de los sectarios, quienes no tenían piedad por su antiguo líder. Así que el Mesías ahora buscaba meterlo dentro del ataúd para ponerle fin a la lucha. Sin embargo, cuando estaba a punto de cerrarlo, fue recibido por una garra en el cuello, la cual mantuvo hasta que ambos regresaron al cuadrilátero, donde logró impactarlo sobre la lona. Lamentablemente, una vez más, todos los integrantes de la secta intervinieron para atacarlo. Pero ¡oh sorpresa! Chessman regresaba junto a Charlie Manson para ayudar a su líder limpiando completamente el cuadrilátero. Esto era una locura y realmente se podía sentir la emoción y vibra que el público proyectaba. Así que ahora el cibernético tomaba un respiro e iba en busca de un par de mesas, mismas que acomodó debajo del ring.
El dominio seguía y ahora la balanza se inclinaba hacia el otro lado, aunque Conan trató de impedirlo. Afortunadamente, entre Chessman y el cibernético se hacían cargo de esta situación, golpeándolo en varias ocasiones con un tubo en la espalda. Así que el comandante salía de acción y era llevado a vestidores para ser atendido por los paramédicos tras los golpes que recibió. Por lo que ahora llegaba el Copete Salazar a impartir justicia en lo que sería la parte final de la lucha, donde veríamos un momento impactante, ya que el cibernético tomó del cuello al Mesías y le aplicó una brutal garra desde el cuadrilátero y hasta las mesas que se encontraban debajo, estrellándose contra el piso, por lo que el aún dios de la lucha libre sentenciaba el resultado. Luego de eso, entre los Hell Brothers metían al Mesías dentro del ataúd, confirmando la victoria del cibernético, quien por fin había cobrado venganza después de todo lo que había vivido. De esta manera, los encapuchados levantaban el ataúd y se llevaban al Mesías, mientras que arriba del cuadrilátero, el Main Man festejaba dedicando el triunfo a Antonio Peña y a su madre. Ya para finalizar, veíamos cómo en el área de backstage se llevaban el ataúd, mientras que en el centro de convenciones la celebración seguía de una manera muy especial, pues aquel 2006 había sido un año complicado tanto para AAA como para el cibernético. Sin embargo, cerraba de una gran manera, ya que estaba por iniciar una nueva era dentro de la caravana estelar, y es que esta rivalidad marcó un antes y un después, terminando con un segmento donde los Hell Brothers junto a los encapuchados, mismos que llevaban en sus hombros el ataúd, recorrían las orillas del mar. En ese momento el cibernético le decía al Mesías que ahora sí estaba donde merecía, ya que jamás podría acabar con el dios de la lucha libre, por lo que meterse con él le había costado caro. Así que tras todas las humillaciones, al fin estaba pagando por su traición. Fue en ese instante cuando el cibernético llenó de gasolina el ataúd y los encapuchados lo encendieron con sus antorchas para lanzarlo al mar, concluyendo de esta manera una excelente rivalidad. Apocalipsis ahora. Es de esta manera como llegamos al 29 de enero de 1995 y a una función de la caravana estelar realizada desde Salamanca, Guanajuato, lugar que vería debutar al también conocido como el campeón del bombeo de hierro, cibernético en AAA, dentro de una lucha de primer nivel y nuevamente en el momento superestelar de la noche. Ahí haría equipo con el Hijo del Santo, La Parca y Tinieblas, para enfrentar a nada más y nada menos que a los Misioneros de la Muerte, Conan y Eddie Guerrero. Por lo que escuchábamos por primera vez al cibernético siendo presentado por Jesús Zúñiga en algo que se mantendría por muchos años. Pero en cuanto subía al cuadrilátero, los Misioneros de la Muerte y Eddie Guerrero se fueron rápidamente contra él. Aquí nos dábamos cuenta que dentro de la lucha había una historia, la cual era entre Eddie Guerrero y Conan, quien no quiso atacar al cibernético, ya que estaba a nada de regresar al bando técnico, dejando atrás su etapa con los Gringos Locos. Así que de esta manera comenzaban las acciones, las cuales en primera instancia se inclinaban hacia el bando rudo, ya que en un inesperado ataque sometieron a los técnicos, los cuales no sabían ni dónde estaban parados. En ese momento Conan le pedía a Eddie Guerrero que esperara que entraran todos, ya que faltaba Tinieblas, pero no le hacía caso. Así que tras varios ataques más y ya con todos en escena, comenzaba oficialmente la lucha. Ahí veíamos cómo de nueva cuenta iban contra el recién llegado cibernético, haciéndole un 3 contra 1 liderado por Eddie Guerrero, mismo que le seguía pidiendo a Conan que hiciera algo, pero este se negaba.
Mientras tanto, no había reacción por parte del bando técnico, acabándose rápidamente la primera caída en favor de unos rudos que tenían bien claros sus objetivos desde un inicio, dejando al público sin la oportunidad de ver al luchador que estaba debutando. Cuando la segunda caída comenzó, podíamos ver cómo continuaba el conflicto dentro de la esquina ruda, y es que Konnan no dejaba de discutir con Eddie Guerrero, mismo que tomaba la decisión de expulsarlo de los gringos locos, no sin antes distraerlo dándole la mano para conectar una humillante cachetada, la cual enfureció a Konnan, quien rápidamente se fue contra su ahora sí ex compañero, comenzando a repartir golpes y cerrando con un tremendo lazo al cuello que provocó la euforia del público, pero también la molestia de los rudos y el propio Eddie Guerrero, mismo que terminó sacándolo de acción con un suplex pese a los intentos de Tinieblas y el Hijo del Santo para ayudarlo. Así que esto quedaba en desventaja 4 contra 3, algo que claramente iban a aprovechar los técnicos para por fin equilibrar la balanza. Ahí veíamos duelos como Cibernético contra uno de los Misioneros de la Muerte y el ya clásico Eddie Guerrero contra el Hijo del Santo, rivalidad que seguía encendida, llegando a atacarse incluso en el área del público, finalizando con una plancha de luche, el cual sería ovacionado por todos en la arena. La lucha volvería al cuadrilátero y por fin llegaría el momento del Cibernético, su primer mano a mano dentro de AAA frente al Signo. Lamentablemente, sería muy corto, además de que Navarro comenzó a atacarlo, aunque el Hijo del Santo llegó al rescate y entre los dos lograron sacar del ring al integrante de los Misioneros de la Muerte. Posteriormente tendríamos un nuevo frente a frente entre Eddie Guerrero y el Hijo del Santo, que acabaría con ventaja para el sucesor del Enmascarado de Plata. Tras ese momento el encuentro se desarrollaría con bastante normalidad, veríamos buenas secuencias, vuelos y choques como la Parca contra Eddie Guerrero y Tinieblas, Aluche y el Hijo del Santo contra los Misioneros de la Muerte. Todo esto provocaría que Cibernético aprovechara el momento y con una cerrajera lograba rendir a Navarro, además de que Tinieblas hacía lo propio con el Signo para darle la segunda caída a los técnicos. Así que el marcador estaba empatado, por lo que ambos equipos hicieron todo lo posible por llevarse la victoria en una tercera caída bastante movida y con buenos ataques. Aquí ya podíamos ver al Cibernético con más participación en la mayoría de los casos frente al Signo o Navarro, pues ya se conocían desde el toreo de Cuatro Caminos, aunque sin duda la parte espectacular de la lucha se la estaban llevando Eddie Guerrero, La Parca y el Hijo del Santo. Pero en un momento, Aluche, el cual había tenido una gran participación a lo largo del encuentro, escapaba de Navarro ya que lo perseguía yéndose a vestidores. Fue en ese momento cuando regresaba Konnan repartiendo golpes para ir directamente sobre Eddie Guerrero, a quien levantó y azotó en la lona para luego enviarlo de manera de catapulta al esquinero y conectar un tremendo lazo al cuello. Esto le terminaría dando la victoria a los rudos por la vía de la descalificación, pero no importaba, ya que el gran ídolo de los 90s volvía al lugar que siempre perteneció, el bando técnico. En cuanto al Cibernético, si bien no pudimos ver mucho de él, estaba claro que desde su primera aparición, Antonio Peña confiaba en sus capacidades al hacerlo debutar en una lucha de ensueño, la cual contaba con estrellas que mantenían importantes rivalidades, por lo que no era cosa sencilla plantarse en la lona, aunque la experiencia de vivir algo así ya la tenía. Y es que estaba claro, había algo especial en él, por lo que a partir de ese 29 de enero de 1995 en Salamanca, Guanajuato, comenzaba a escribirse la historia de quien rápidamente se convertiría en uno de los máximos referentes de AAA hasta la actualidad, mismo que 2 años después cambiaría la lucha libre mexicana por completo, comenzando así una nueva era, la era del Cibernético, misma que próximamente vamos a recordar.